Hola, buen día. El día de hoy vamos a hablar de un apartado especial que surge también en el tema de la termodinámica y que pues viene sustentado de la segunda ley de la termodinámica y es la entropía. Entonces, como les menciono, la entropía viene sustentada por la segunda ley y la segunda ley de la termodinámica nos habla de ciertos enunciados en las cuales pues prácticamente nos invita a, a, a entender de que en todo proceso o ciclo térmico que realiza un gas, la energía calórica no va a poder transformarse totalmente en trabajo mecánico. O sea que siempre van a haber pérdidas, siempre van a haber disipación de calor en algo que no se va a traducir en trabajo. Entonces, esto también da pie a hablar un poco sobre la eficiencia que puede tener una máquina térmica y cómo podríamos idealizarla incluso, ¿no? Entonces hay varios temas que se podrían tocar de la segunda ley y poder realizar ciertas demostraciones enfocados en cuán eficiente o no es una máquina térmica, pero como nos vamos a enfocar en este tema de la entropía, pues esta entropía nos va a ayudar, al menos para los procesos termodinámicos que sufre un gas, a entender qué significa, ¿no? Y cómo podemos aplicarle, cómo podríamos incluso dar una medición numérica de este valor, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos vamos a la entropía, pues el primero en que se encargó en describir, eh, si se puede decir así, una propiedad que indicara la dirección natural que sigue un proceso, fue este señor apellido Clausius, ¿verdad? Clausius, ¿sí? Y pues él nombró a esa propiedad, ¿no? Esa propiedad que indica la dirección de este proceso como la entropía. Y pues la entropía tiene, si se puede decir así, conceptos multifacéticos, ¿sí? Donde pues tiene muchas interpretaciones y una de ellas es de que la entropía es una medida, ojo con eso, es una medida de la capacidad de un sistema para efectuar trabajo útil y pues cuando un sistema pierde capacidad para efectuar trabajo, entonces aumenta su entropía. Entonces es interesante porque prácticamente la entropía lo que está midiendo es el desorden, ¿verdad? Es el desorden que naturalmente tiene que un sistema tiende eh, a generar. Y, y la naturaleza así es. Los sistemas tienden naturalmente hacia un mayor desorden. Y pues lógicamente, ¿no? Entre más orden tenga un sistema, pues más baja será la entropía, ¿no? Y pues otra característica que, que tiene esta entropía es eh, pues que si nos vamos a incluso lo que está ocurriendo en el universo es un medio entrópico, o sea que el universo está constantemente aumentando su entropía debido a la misma expansión que pues se ha logrado determinar a través de las fotografías del universo observable, ¿no? Entonces es importante anotar esos planteamientos, ¿no? O sea, como primer característica eh, eh, es esa capacidad, ¿no? Eh, esa capacidad para efectuar trabajo y cuando una máquina pierde capacidad para efectuar trabajo, entonces surge la entropía, ¿no? Otra característica es de que esta, um,
Ojo con eso, esta indica también, y eso es otro detalle que me hacía falta mencionarles, la entropía también determina la dirección eh, que prácticamente nos va a indicar el flujo hacia adelante, si se puede decir así, de los sucesos y distingue los sucesos pasados de los futuros. O sea que, miren, mucho ojo con esto, con el tema de la entropía, vamos a tratar de darle un contexto a esto y decir, bueno, si en este caso el sistema está sufriendo un proceso en el cual la, el estado, en este caso la materia misma, eh, está cambiando de estado, entonces mucho con eso, el cambio de estado, el cambio de estado de la materia también genera entropía. Y ahí es donde viene la utilidad de eso que les mencionaba ahorita de la dirección, de la flecha, si se puede decir así, que indique el flujo de este proceso entrópico, ya que pues en este cambio de la materia pues se va a decir de que lógicamente para que la entropía aumente es porque, vaya, si tenemos estos dos escenarios, ¿no? El estado de fusión y el estado de ebullición, ah, para que la entropía aumente, digamos, para pasar de hielo a 0 grados, a agua a 0 grados, yo para convertir de hielo a agua, yo tendría que, en teoría, agregarle entropía y sería una entropía positiva. Tendría que agregarle una entropía a ese hielo a 0 grados para que este mismo desorden que va a generarse al momento de que este material cambie de fase, pues pueda convertirse en agua a 0 grados. Y lo mismo podría decirse si en este caso quiero pasar de agua a hielo. Para ese proceso entonces mi entropía tendría que ser negativa, o sea, tendría que quitarle entropía al agua para que ésta pueda estructurarse y que se pueda convertir en hielo. Y lo mismo ocurre con la ebullición, ¿no? O sea, podemos tener agua a 100 grados Celsius y vapor también a 100 grados Celsius. Y eh, para pasar de agua a 100 grados a vapor, pues yo tendría que agregarle una entropía. Igual para pasar de vapor a agua tendría que quitarle entropía. Entonces es muy importante eso, ¿no? Con la medida de la dirección, o sea, la dirección que pueda tener el proceso entrópico, puede ser positivo o negativo. Ok, um, entonces, vean que nos vamos a quedar con este punto, hablando de los procesos de fusión y de ebullición, ya que prácticamente en estos momentos de cambio de estado de la materia es que surge la entropía. Entonces, la entropía en términos generales la vamos a definir como delta S, esta va a ser la entropía, ¿sí? Esta va a ser la entropía, y delta S en términos generales va a ser la relación U entre T. Mucho ojo con eso. Entonces, vean que las unidades de la entropía va a ser entonces joules, Kelvin. Mucho ojo con eso. Esto tienen que sustituirlo en joules, esto va a sustituirlo en Kelvin. Pero la pregunta es, ¿qué será Q y qué será T? Pues lógicamente, en, si estamos en un escenario donde lo que estamos evaluando es un cambio de estado, estamos en un cambio de estado, entonces imagínense que estemos nosotros en el caso de fusión. Entonces, mi entropía se tendría que definir a través de un QLF, o sea, el calor latente de fusión, dividido entre la temperatura de fusión. Mucho ojo con eso. Si estamos en un objeto, un gas, una materia que está pasando de estado sólido a líquido o de estado líquido a sólido. Y pues, lógicamente, ¿no? Si estamos pasando de sólido a líquido, entonces el QLF es positivo. Y si el QLF es positivo, entonces el delta S también es positivo, ¿sí? Y si estamos pasando de líquido a sólido, entonces el QLF sería negativo. Y si el QLF es negativo, entonces el delta S, que es la entropía, también va a ser negativo. Entonces mucho ojo con esto. Estas son las características. Estamos en fusión
Y si estuviéramos en ebullición, pues sería prácticamente lo mismo, ¿no? Nada más que aquí el delta S sería calculado a través de un calor latente de vaporización, entre la temperatura de ebullición o la temperatura de vaporización, como quieran llamarla, y lo mismo, ¿no? Estaríamos entonces en un escenario líquido-gas, gaseoso, y si pasamos de líquido a gaseoso, pues entonces el QLB va a ser positivo y por ende entonces el delta S será positivo. Y si pasamos de gaseoso a líquido, entonces el QLB será negativo y por ende delta S también será negativo, ¿sí? Entonces mucho ojo con esto, ¿no? Aquí tenemos los casos de fusión y ebullición. La pregunta será aquí, eh, solo en los casos de cambio de estado de la materia podemos hablar de calor latente, perdón, de entropía, no necesariamente. Vean que si la definición de delta S es Q entre T, este modelo de medición de entropía va enfocado para procesos en los cuales la temperatura se mantiene constante. Y esta temperatura constante solo se mantiene o cuando el estado cambia de estado de materia, cambio de estado de la materia, o también cuando estamos con procesos isotérmicos, ¿sí? Entonces mucho ojo con eso, que también vamos a poder aplicar esta expresión de la entropía cuando estemos en un escenario en el cual el gas se someta a un proceso isotérmico. Entonces, si hablamos de ese caso, si estuviéramos en un caso de un proceso isotérmico, entonces sabemos de que para un proceso térmico la variación de la energía interna es igual a cero y por tanto Q es igual a W. Y recuerden que eh, aquí este Q es nRT por logaritmo de BF entre BI, ¿sí? Entonces este sería el valor de Q y pues entonces mi delta S sería SQ entre T, ¿sí? Pero sería un Q expresado de esta manera, o sea que delta S quedaría nRT logaritmo de BF entre BI dividido entre la temperatura, ¿sí? Entonces vean que aquí se podría cancelar la temperatura y decir entonces que delta S es nr por el logaritmo de BF entre BI. Y este sería el caso de la medición de la entropía para un proceso isotérmico. Hay algunos casos donde no necesitan ustedes calcular W, ya el problema lo da, entonces esto lo pueden obviar y tomar únicamente el valor de W y sustituirlo en delta S. Lo importante es que se den cuenta que cuando estemos en este proceso isotérmico, si yo les doy el dato de W, ustedes intrínsecamente saben cuánto vale Q y pueden utilizarlo en la ecuación de delta S. Y recuerden que aquí viene también este tema, ¿no? De que el trabajo puede ser positivo, puede ser negativo, en base a si estamos en un proceso de expansión o compresión, ¿sí? Sabemos que si estamos en expansión, W es positivo, y si estamos en un caso de compresión, W es negativo, y este signo lo deberán de incluir dentro de la entropía. Entonces, si estamos en una expansión, pues mi entropía también va a ser positiva, y si estamos en una compresión, mi entropía será negativa, porque el signo de W va a dar el signo de Q y por ende va a dar el signo de delta S. Ok, entonces estamos listos para hacer una serie de problemas. Vean que aquí tenemos un problema en el cual nos dice que un proceso termodinámico implica la condensación. Mucho ojo con eso, condensación. Entonces desde ya estamos en un escenario enfocado en este modelo que resolvíamos, ¿no? Condensación significa de que el gas está convirtiéndose de gaseoso a líquido. Entonces ya sabemos que mi delta S va a ser calculado a través de esta ecuación y va a ir un negativo por ahí. Entonces lo anotamos ya de una vez, ¿verdad? Con solo escuchar la condensación ya sabemos entonces que delta S tendrá que ser calculado a través de menos QLB dividido entre T, ¿sí? Ok, entonces nos dan aquí la masa de vapor de agua, la temperatura y nos está diciendo que nos pregunta el inciso A que el cambio de la entropía del vapor de agua es positivo, negativo, cero o negativo porque bueno, ya les expliqué por qué. Sería negativo porque estamos en un cambio en el cual pasamos de gaseoso a líquido
y pasar de gaseoso a líquido implica de que el calor latente de vaporización sea negativo, y si este es negativo, entonces delta S, que es la entropía, también es negativa. Entonces la respuesta al inciso A sabemos que sería 3, negativo, ¿sí? Y nos está preguntando cuál es el cambio de la entropía de este vapor de agua. Entonces vean que primero que todo vamos a calcular cuánto vale QLB, y para calcular QLB necesitamos conocer cuál es la expresión para QLB. Recuerde que en QLB era la masa por el calor latente de vaporización, en este caso del agua. Entonces buscamos el calor latente de vaporización del agua, que era 22.6 por 10 a la 5. Entonces aquí sería la masa, 0.5 kilogramos, por el calor latente, que es 22.6 por 10 a la 5. Recuerden que el calor latente está en joules por kilogramo. Entonces cancelo los kilogramos en negativo, ¿verdad? No nos olvidemos del negativo. Y veamos cuánto nos da esto. Esto es 1.130.000 joules negativo. Entonces ya tenemos QLB. Y vean que aquí la temperatura tendría que ser una temperatura de vaporización, en este caso son 100 grados, pero como delta S las unidades son Joule Kelvin, entonces yo mi temperatura que debo sustituir ahí siempre tiene que ser en Kelvin. Entonces la temperatura de vaporización en Kelvin serían 100 más 273.15, y esto es 373.15 Kelvin, ¿sí? Entonces mi delta S sería 1.130.000 joules dividido entre 373.15 Kelvin. Entonces delta S sería 3028.27 joules Kelvin, ¿sí? Entonces vean que la entropía, entre más grande sea la cantidad de calor que reciba un elemento para condensarse o para evaporarse, pues lógicamente va a haber más desorden. O sea que si Q, el valor de Q es bastante alto, entonces la entropía va a ser bastante alta. O sea que entre más calor tenga yo transfiriendo en estos cambios de estado de materia o a través de procesos termodinámicos, entonces la entropía va a aumentar. Si Q es pequeño, mi entropía también es pequeña, ¿sí? Bien, entonces pasamos al siguiente. Vean que este problema nos pregunta cuánto cambia la entropía de 0.5 kilogramos de vapor de mercurio. Y vean que ya convenientemente nos dan el calor latente de vaporización del mercurio, y nos dice que este mercurio se condensa en su punto de ebullición, que es de 357 grados Celsius. Bien, entonces estamos en un escenario en el cual el proceso está realizando una condensación. Entonces estamos siempre en aquel escenario donde el cambio de la entropía va a ser menos QLB entre TB. Recuerden, negativo porque estamos en un escenario de condensación, ¿sí? Y como es condensación, entonces calor latente de vaporización, temperatura de vaporización, ¿sí? Entonces aquí este está relativamente monótono de calcularlo, porque aquí sería la masa, que es 0.5 kilogramos. Recuerden que QLB es M por LB, ¿no? Entonces aquí vamos a utilizar la masa del mercurio y el calor latente de vaporización del mercurio. No vayan a utilizar el del agua, porque no estamos con agua, estamos con mercurio. Entonces tenemos que sustituir el LB del mercurio. Entonces aquí sería 2.7 por 10 a la 5 joules kilogramos. Vean que se cancelan los kilogramos. Y esto divide entre la temperatura. Recuerden, esta tiene que estar en Kelvin. Entonces, si nos dice que la temperatura de ebullición es 357, entonces la temperatura de vaporización sería 357 más 273.15. Y esto nos da
entonces nos da 630.15 Kelvin. Entonces este valor lo pongo aquí, 630.15 Kelvin. Y entonces mi delta S sería, vamos a ver, 0.5 por 2.75. Esto de acá arriba da 135.000 y esto dividido entre 630.15 queda 214. Entonces aquí queda menos 214.23 joules Kelvin. Y ese sería el resultado de la entropía de este mercurio, ¿sí? Y por último, vean que tenemos este problema de y nos habla de una expansión isotérmica, vean. Entonces aquí ya ya no vamos a calcular delta S a través de un calor latente de vaporización o de fusión, sino que lo vamos a hacer a través de un proceso isotérmico. Entonces recordemos, si estamos en una expansión isotérmica, entonces el valor de Q es igual a W, ¿sí? Eso es para el proceso isotérmico. Y entonces yo puedo decir entonces que delta S es Q entre T. Y como Q es igual a W para un proceso isotérmico, entonces esto es como que yo tenga W sobre T, ¿sí? Entonces vean que si estamos en una expansión isotérmica, recuerden que al hablar de expansión, estamos hablando de que mi trabajo va a ser positivo. Entonces, mucho ojo, no se confíen cuando en el enunciado no aparezca el signo W. Van a tener que tener mucho cuidado en que diga la palabra expansión, ya que la palabra expansión es la que le garantiza de que estos 30 joules que les están dando aquí es un W positivo. Si hablaran de una compresión isotérmica, entonces a pesar de que los 30 joules no aparecieran con el signo, ustedes tendrían que incluirlo. Entonces aquí, como es una expansión isotérmica, entonces W es positivo, entonces aquí es positivo W. Entonces delta S sería simplemente los 30 joules, ¿sí?, divididos entre la temperatura que nos dice que realiza el gas, que es a 27. Entonces esos 27 grados Celsius los convierto en Kelvin. Aquí de una vez voy a hacer la operación, ¿verdad? Y esto pues sería todo esto en Kelvin. Entonces mi delta S quedaría 30, sería los 30 joules dividido entre los 27 más 273.15 y esto me queda 0.09, sería positivo 0.0999, que es casi 0.01 joule Kelvin, y esa sería la entropía. Entonces, en resumen, como les menciono, la entropía es el desorden que puede generar el cambio, si puede decir así, en la estructura molecular de un cambio de fase de una materia, pasar de hielo de sólido a líquido, de líquido a gas, o también bajo escenarios donde la temperatura se mantenga relativamente constante o que los procesos sean realizados lentamente, ¿no? Entonces esos procesos realizados lentamente permiten poder medir una entropía a través de esta relación Q entre T, pero si en dado caso el proceso se vuelve un poco más complejo, pues hay otras ecuaciones que pueden utilizarse para poder estimar la entropía, pues a través de algún otro cálculo matemático relacionado con procesos de integración, etcétera, ¿no? En donde pues se pueda tener una idea más clara de qué es lo que está ocurriendo con este gas. Pero en términos generales, para procesos en el cual la temperatura se añade lentamente, y eso va a generar que la temperatura se mantenga relativamente constante en ese proceso de añadir lentamente eh, o no añadir temperatura, sino de que hayan cambios en el volumen o cambios de la presión en el gas y que esto se realice lentamente. Entonces la temperatura va a mantenerse constante durante ese proceso. O también cuando hay cambios de fase. Recuerden que la característica también de los cambios de fase es que la temperatura no cambia. O sea que yo, para pasar de hielo a 0 grados, paso a agua a 0 grados y la temperatura no cambia, sigue siendo 0 grados. Entonces por esa razón también podemos aplicar delta S como Q entre T en esos casos.
Muchas gracias.